Hola a todos, mi nombre es Fernanda González de la Garza, soy licenciada en Danza Contemporánea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y soy originaria de la Ciudad de México, aunque crecí en Tecate, Baja California. Actualmente funjo como gestora cultural, coreógrafa y bailarina. Y me gustaría platicar con ustedes acerca de los procesos creativos en tiempos de confinamiento y de pandemia, específicamente en danza contemporánea. Hola, mi nombre es Luis Valderrábano y les voy a platicar un poco del proceso creativo de la pieza In Between, una pieza de Fernanda González y un servidor. Bueno, esta pieza empezó en agosto del año pasado, del 2019. Fue una pieza que empezó a distancia, ella en Tecate y yo en Puebla. Entonces hacíamos videollamadas y empezábamos a lanzar ideas, propuestas, eh, no sabiendo que después iba a venir una pandemia, ¿verdad? Y ya estábamos, seguíamos investigando sobre la pieza, explorando, y eso fue en la parte como tecnológica. Ya después empezamos a coincidir en la Ciudad de México, como a los 2 meses, y ya es donde empezamos a poner en práctica corporalmente todo lo que habíamos platicado, investigando, y pues sí fuimos avanzando rápido porque no veníamos de un punto cero de partida, ¿ok? Ya veníamos con algo. Después de esto, después de haber venido entrenando, realizando la pieza, se viene la pandemia, tuvimos que volvernos a adaptar a la forma que habíamos trabajado antes, que era por medio de video. Lo que sí se nos complicó fue la cuestión corporal justamente, porque ya estábamos cara a cara, cuerpo a cuerpo, y como regresar a lo tecnológico de ella de un lado de la pantalla y yo del otro, en lo corporal, sí, no, sí se nos complicó la verdad mucho. Pero nos supimos adaptar, supimos ser pacientes y lo llevamos muy tranquilo. De hecho, todo el proceso fue muy tranquilo. Ya después de que pasó un poco la pandemia, bueno, seguimos, pero bajó un poquito más. Dijimos, tenemos que seguir con esto, con precauciones. Entonces ya era como una residencia, un retiro dancístico. Mañana, tarde y noche estábamos haciendo, pensando, creando la pieza. Entonces fue padre también esa situación, esa parte estuvo bien, porque no salíamos, nos quedamos en casa. Y por ejemplo, algo también interesante es la participación del músico. eh, Todo el proceso de creación de la música, del diseño sonoro, que es Jorge Medina, eh, fue por videollamada, descifraba lo que le queríamos decir, a veces no nos explicábamos bien, y todo fue así. Entonces, por 2, 3 horas de llamada, estar ahí checando sonidos, pues ustedes entenderán que el sonido no llega igual si estás por medio de un dispositivo, depende de muchas cosas. Entonces, pues ahí le estuvimos haciendo hasta el final que quedó como nos gustó, ¿no? Y pues la pieza igual. Al final, ya cuando la terminamos, nos sentíamos muy a gusto con ella, justamente también por la situación en la que eran lapsos muy largos que nos veíamos, que la poníamos en práctica. Y pues es algo importante, ¿no? Sentir la pieza como tuya, ya tuya. Y sí llegamos a ese proceso, a ese punto, sentir la pieza de nosotros. Yo soy Jorge Medina, mi proyecto es MIDIPie y está basado casi de lleno en el live looping, que es esta acción de grabar en tiempo real, layer sobre layer, capa sobre capa, para ir generando como un ambiente sonoro, a veces más hacia la pista de baile y a veces un poco más en el paisaje sonoro. En eso está derivando un poco esto que es MIDIPie. Jorge fue el artista sonoro que hizo el diseño sonoro para la pieza In Between que hicimos Luis Valderrábano y yo, que recientemente ganó el tercer lugar en el premio Amo Escénico. Oye, Jorge, te invité a esta pequeña charla para platicar un poquito sobre los procesos creativos en tiempos de pandemia Claro. y todo lo que implica que estemos en una pandemia, que es, pues para empezar, el distanciamiento. Eh,
la sonorización de la pieza la empezamos haciendo en vivo. Platicamos sobre lo que nosotros buscábamos del diseño sonoro para la pieza. Tú nos contaste un poquito de lo que hacías y de ahí ya todo el trabajo fue a distancia, Exacto. ¿no? Entonces, si tú puedes contarnos un poquito sobre cuál fue, te voy a hacer varias preguntas, pero la primera es, ¿cuál fue tu experiencia en términos creativos Claro. por la distancia? Sí. Fue una gran novedad saber que podríamos traducir diferentes lenguajes que necesitaban estar en presencia. Es decir, de la forma en la que yo siempre trabajé fue justo en contacto con el bailarín, con el actor, con el artista visual, siempre en una especie de junta real, ¿no? Al darme cuenta de que se podía traducir ese mismo lenguaje en las redes, en lo que fuese Zoom, e imágenes, digamos, de conceptos sonoros que se pueden encontrar en Internet, como YouTube o como Vimeo o tal, al darnos cuenta de que estamos hablando de una cosa de lenguaje directamente en esta pieza, fue bastante interesante saber que podía traducirse de cualquier manera y que de una u otra forma no se perdía tanta información a pesar de lo digital. Me vi muy sorprendido con eso porque todo lo que fue una onomatopeya o un concepto negado de sí mismo, es decir, como una explosión que no se escuche, una explosión que no explote, sabemos cómo se ve eso visualmente, sabemos cómo poderlo lograrlo sonoro, pero hay bastante de emocionante en cómo simplemente la voz que ustedes escuchan ahora en esta entrevista, o bien la voz que escuchemos en presencia, es la misma, ¿no? Es una Sí, traducción de la misma. Entonces me sí, impresionó bastante que pudiéramos llegar a acuerdos bastante sensitivos en este proceso, bastante peculiares y bastante diminutos, quirúrgicos, digamos, en esta creación de esta pieza para una orquesta, para una coreografía, fue bastante peculiar porque éramos dos bailarines que estaban en una llamada en Zoom y yo editando el audio en tiempo real. Entonces ellos podían ver cuánto movía lo que acababa de cortar y pegarlo en la siguiente sección. Entonces fue bastante peculiar que hubiera otra vez ese 3D, otra vez ese sí estamos juntos. Fue increíble. No sí, estoy a favor de estas nuevas tecnologías en realidad en el aspecto formal, ¿no? sí, No es lo preferible. Yo no estudié y yo no siento la música así tan online, tan online que es tan online que si no, no es, ¿no? Entonces, sí. como la única forma que teníamos de crear juntos era por llamadas Ajá. en cualquier plataforma de estas, fue bastante interesante saber que podíamos traducir ese mismo lenguaje sonoro y sensorial y llevarlo porque se puede hablar, ¿no? Porque se puede hablar. Sí, claro. Y en términos de comunicación, que la barrera, ¿qué tan grande? A ver, bueno, para poner a la gente en contexto, Sí, el lenguaje musical de Luis y mío es bastante limitado. Para empezar, nosotros, mío como también. mencionaba Jorge, la mitad de nuestras indicaciones fueron a través de onomatopeyas. Entonces, obviamente eso lo complica muchísimo más, pero luego tener encima, o sea, esta barrera como de lenguaje y de conocimiento teórico musical y luego la barrera de la distancia. ¿Qué opinas de la comunicación en ese sentido? Creo que he dado en el punto exacto porque me gustó que el eje con el que compusimos, según yo, la coreografía se compuso y la música la compuse fue con un Ajá. lenguaje que los tres desconocíamos, que era el lenguaje de señas. Entonces me gustó mucho que esta parte del lenguaje fuera vital, hablar del código Morse, que básicamente todos los mensajes que mandamos no son en código Morse. Entonces era un lenguaje que desconocíamos tanto los bailarines como el músico. Entonces Sí. me pareció interesante que la comunicación de principio estuviera rota por eso mismo. Porque Claro, sí, nadie sabía hablar bien Morse, nadie sabía hablar lenguaje de señas. de Pero señas, sabíamos sí. que teníamos que... Ajá, exacto, el lenguaje de señas fue vital en esta pieza. Entonces me gustó que fuera un lenguaje básicamente neutral para todos, ¿no? Es Sí, como si
Sí, exacto, así como si habláramos un lenguaje desconocido todos. Entonces, de todas maneras, nos Sí, íbamos a tener que poner de acuerdo de alguna manera. claro, Porque estábamos en desacuerdo principalmente, ¿no? sí. Porque no sabíamos si estábamos de acuerdo, ¿no? Hablando como en términos de todo lo que implicó este proceso a distancia, uno de los principales assets fue la tecnología, ¿no? Entonces, desde todo esto, ¿qué tan cercano o qué tan lejano eras a los medios de comunicación tecnológicos? Wow, qué padre pregunta. Mira, justamente como decía al principio, el live looping, el lupear, el hacer grabaciones tiempo sobre tiempo en vivo y ser Sí, como una banda de una sola persona en vivo. Yo no lo busqué como, como un distanciamiento a la sociedad, jamás, ¿no? Jamás pensé en resolver la música desde mi persona, sin una banda. uh-huh, Y ahora me doy cuenta que estaba en lo correcto, ¿no? Por así decirlo, lo correcto. Me doy cuenta que estaba aprendiendo a tocar el bajo porque tenía que tocar el bajo yo para grabar el bajo yo. Y sí. independientemente de tocar con alguien más, que la tecnología nos lleve a yo poderme regrabar en diferentes capas y poder crear tu propia banda por ti mismo. Feo Eso te iba a decirlo. decir, o sea, sin saberlo, tú te volviste autosuficiente y estabas más que preparado para esta época. Como músico me tocó meterme en aparatos y poder hacer obra desde los aparatos, pero Ajá. si tuviera que tocar el violín, tocaría el violín frente a gente y con gente bailando y con gente sudando igual que yo. Entonces, definitivamente en la parte del feedback, ya usando cosas, pero sí de la retroalimentación. Sí. No, no, claro que estoy súper desnutrido, por ejemplo, en cuanto a la esencia de tocar en vivo, a la esencia del nervio del camerino, a la esencia de la iluminación, del calor de los focos, del el olor de la madera en la sala. Eso es un problema bastante más serio. ¿Cuál fue tu experiencia en cuanto a la creación, no solo de esta pieza, sino tú como artista? Ya, Eh, yo pienso que está dentro de la incertidumbre que todos vivimos, sobre todo hace unos meses. Yo sé que todos pasamos por esta pandemia de una forma distinta. muy Yo en mi experiencia siento que la creación y la danza y el arte para mí totalmente fueron un escape de mis cuatro paredes en las que estaba seguro. encerrada. Sí, Pero tú, ¿cómo te sentiste en esa parte como creativa y... ya. Ya entiendo la pregunta. Sí, órale, tu explicación fue bastante clara porque sí hay una especie de, no sé si querías decir la palabra, pero privilegio, ¿no? Entonces, la pandemia definitivamente nos pegó a todos de una manera muy distinta y creo que muchos fuimos bien afortunados en poder tener tiempo, como dices, de prestarnos a la creatividad, pues, de las artes escénicas no pueden acabar, las pinturas no pueden dejar de exponerse, la escultura tiene que verse y sentirse 3D. O sea, Ujú. esa cosa no va a acabar. Pero el arte es el único que puede realmente todavía despertar conciencia. Entonces siento que por eso me siento muy confiado, pues también, como de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sabes? Y si nos tuvimos que comunicar por Zoom o tendrá que ser por telégrafo, pues va a ser. Y vamos a componer sinfonías todo el tiempo todos y bailar todos. No hay de otro.